buenos días a todos. Que los bendiga a todos en esta mañana. Un poquito ya cansado, que es puro caminar. Primeramente le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí, en esta ciudad donde nací, San Miguel de Allende, Guanajuato. Y le quiero dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad de estar aquí un día más. Y en esta mañana quiero mostrarles lo bonito que es esta ciudad. Esta enorme parroquia que está grandísima. Ahorita está cerrado, pero como ustedes pueden ver es una tremenda construcción que fue diseñada para que fuese una casa de Dios. Y hoy en este día es un día de mucha celebración aquí, un día festivo. Por eso que ahorita van a oír como si estuviéramos en guerra, pero no estamos en guerra, estamos en una fiesta que ahorita este lugar se va a llenar con mucha gente. Y bueno, en este día quiero felicitar a todos los papás en este su día. Feliz día del padre. Yo quise aprovechar para venir a estar con mi viejito que ya tiene sus 92 años y le doy gracias a Dios por el padre que me dio. Un padre que siempre trabajó por nosotros, siempre tuvo el cuidado de nosotros. Y pues no es perfecto, pero lo quiero y le doy gracias a Dios por mi padre. Bueno, ahorita voy a buscar un lugar para sentarme donde esté un poquito, que no haga tanto ruido. Y en esta mañana quiero traer este pequeño mensaje. Se llama La Casa de Dios. Y este mensaje está pues, dedicado a el hombre siempre ha querido agradar a Dios haciéndole templos hermosos, casas dignas de Él, de lo que Él es, de un Dios todopoderoso. Y ese tema, ustedes lo ven aquí, esta iglesia, ese tema es la casa de Dios, una casa no hecha de manos. Y voy a leer aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17, la palabra de Dios dice así, Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor, dueño del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas por manos humanas. Desde el principio de la creación del ser humano, el plan de Dios era morar y vivir con el ser humano. Ese siempre fue su plan de Dios, estar en contacto con la humanidad. Y pues a través de todo este tiempo, de más de 6,000 años desde su creación, ese fue el plan divino de Dios. Pero como sabemos, por causa del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, al cometer lo que ya sabemos todos, el pecado, a comer el fruto prohibido, pues hubo esta separación entre Dios y el Creador de todas las cosas. Y así, aunque como Dios es amor,
así también Dios es un Dios justo. Y Dios mismo tenía que reparar el error que hizo el ser humano al cometer este gran pecado de desobediencia. Entonces Dios mismo tendría que preparar o reparar esa falla que el ser humano hizo, que Adán hizo. Y para hacer toda esta reparación de Dios, tuvieron que pasar al menos 4000 años desde la falla de Adán hasta la muerte de cruz, hasta la muerte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo ese periodo de 4000 años, Dios tuvo que escoger un pueblo para que por medio de ese pueblo naciera el Salvador, que es Jesucristo. Entonces, Dios creía que en esa nación saldría, conocemos esta nación como la nación de Israel. Así que Dios, siendo omnisciente, el que todo lo sabe, omnipresente, que donde quiera está, este Dios decidió venir a morar y a vivir con esta nación que conocemos como el pueblo de Israel, para lograr su plan, que era de redimir al pueblo o redimir a la nación, al ser humano, y así Dios mismo tenía que pagar el precio para redimir al mundo. Así que a causa de su santidad, por motivo de que Dios es un Dios santo, que Él no hay ningún destello de luz, Él no cambia, no hay variación en Él. Él, por causa de este pecado, no podría vivir abiertamente con el ser humano. Así que para poder vivir en medio de nosotros, del ser humano, tuvo que venir a mostrársele, a revelársele a Moisés, lo que conocemos como en el libro del Éxodo. Así que Dios manda a Moisés a hacer un tabernáculo. Y en ese tabernáculo el Señor lo manda a Moisés a hacerlo. Y ahí era donde Dios podría estar su presencia, en ese tabernáculo. En el arca del pacto, una arca hecha de oro puro y que solamente cierta tribu podía tocarla. Pero en este tabernáculo que Dios manda a Moisés para hacerlo, Dios le dice a Moisés que ese tabernáculo tenía que ser hecho de pieles. Y este tabernáculo tenía estaba dividido en 3 partes. Era el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así que en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, y ahí era donde moraba Dios, en un lugar apartado del ser humano, porque Él es santo, no cualquiera podría acercarse ante la presencia de Dios. Entonces, allí en ese lugar santísimo era donde moraba Dios con el ser humano. Entonces solamente esta tribu de Leví podría tener contacto y descargar el arca del pacto. Y si alguien más lo quería tocar, pues caía muerto instantáneamente, porque Dios, así es, la santidad de Dios. En esos tiempos no había nada que el ser humano podría tener contacto de Dios. Así que por 40 años el Señor anduvo con ellos en el desierto. Cuando Dios entra a la tierra prometida, cuando Dios lleva a su pueblo de Israel, a la nación, a la de la tierra prometida, ya cuando siendo gobernados por el rey David decide construirle una casa en donde Dios viva. Por eso este tema es la casa de Dios. Y Dios decide construir esta casa para Dios. Pero por causa de tanta sangre derramada por las manos de David,
Dios no le permitió que le hiciera esta casa, este templo, sino que sería su hijo, su descendencia, el rey Salomón. Y conocemos la historia, así que el rey Salomón le construye esta casa, el primer templo, una casa hermosa, hecha de oro, una casa, no hay datos, imágenes que podamos ver, pero como está descrita, era una casa que era deslumbrante. Así el rey Salomón quiso, digamos, una manera impresionar a Dios con esta construcción. Entonces, una vez más, por causa de, ya sabemos, de causa del pecado, por causa de la idolatría, este primer templo que el rey Salomón construyó, por causa de la desobediencia de esta nación de Israel, pues Dios les permite a otro imperio, el imperio del rey Nabucodonosor, al imperio babilónico, le permite conquistarlo. Entonces este primer templo, esta primer casa de Dios, pues se queda sin casa, entran y la destruyen. Después, muchos años después, hasta después del rey Ciro, les permite construir un segundo templo. En este segundo templo, donde es construido, ya no igual que el primero que hizo el rey Salomón, en este templo es construido, y este es el templo cuando nosotros conocemos, cuando Jesús vino, cuando Jesús estuvo morando aquí con nosotros en este mundo. Es el templo donde se encuentran los evangelios, donde Jesús viene y derrumba las mesas porque su casa se había hecho una casa de negocio. Así que el mismo Señor les profetiza y les dice que esa casa no iba a quedar piedra sobre piedra y que todo sería derrumbado. Y conocemos la historia. 70 años después, esa casa de Dios, ese templo de Dios, pues quedó destruido. Ya cuando pasaron esos 70 años y el Imperio Romano destruye esta segunda casa de Dios, Dios se queda sin casa. Y hasta el día de hoy Dios no tiene una casa física, quedó el segundo templo quedó derrumbado. Y si se puede decir en esta ilustración, en esta manera de decirlo, Dios quedó homeless, vagabundo, sin casa. Así que desde todo este tiempo, ya casi 2000 años, pues el Señor no hay una casa. Y el hombre, en su ignorancia, ha querido construirle una casa a Dios. Y en el buen deseo del ser humano de construirle una casa a Dios, pues parecería que el hombre, así como el rey Salomón, quisiera impresionar a Dios con tremendas construcciones para él, donde él mora. Y así es como esta tremenda parroquia de San Miguel Arcángel, creo que está declarada como la ciudad más hermosa del mundo a causa de esta construcción, a causa de esta majestuosidad, esta casa enorme. Así es la manera del hombre querer demostrarle a Dios que el amor, y construir esto es construido para Dios, algo impresionante, porque en el templo que fue construida esta casa en sus tiempos, cuando el ser humano decidió construirla, en el tiempo de su construcción, ahorita pues sería fácil con toda la tecnología, con todo lo que hay para construcción, pero esta construcción fue hecha a fuerza de manos, de martillo y cincel. Por eso se mira, es impresionante estar aquí debajo de esta, pues es un coloso, ni siquiera el rey Salomón pudo hacer esta construcción tan majestuosa. Ahorita está cerrado aquí, pero estar parado, no puedo meterme, pero estar aquí debajo de esta construcción es impresionante para que el ser humano la haya construido
solamente con fuerza, con martillo y cincel. Eso lo iba a hacer ayer, pero no pude. Pero estar abajo de esta construcción es impresionante. Así que este es el buen deseo del hombre, construirle una casa para él. Pero por más bonita que el ser humano decida hacerla, pues Dios decide, ¿verdad? Como así como Pablo en esta historia llega a la ciudad de Atenas, en la lectura que oímos, le escuchamos de Hechos 17. Así Pablo, cuando llega a esta ciudad de Atenas, Pablo les dice, ahí en esta escritura de Hechos 17:24, dice, el que hizo al mundo, ¿se imaginan? El Dios Todopoderoso, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor y dueño del cielo y de la tierra, dice claramente, no habita en templos por manos humanas. Ahora, con el sacrificio de la cruz y su muerte y resurrección de Jesucristo, al que nuestro Señor Jesús levantó de los muertos, ahora, fíjense bien lo que dice, el Señor mismo manda, o para toda aquella persona que se arrepienta de sus pecados, ahora Dios ya no necesita una tremenda construcción de estas, porque para todo aquel que cree, que en Él cree, Dios les permite, o ahora esa casa es una casa hecha de carne. Así que, como Dios no cambia, Él es Dios santo, Él es un Dios puro, ahora Él viene a morar en el corazón de la persona, de aquella persona que se arrepintió, que cree en el Hijo de Dios. Así que todos los que somos creyentes en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ahora somos templo. Ahora Dios ya no está vagabundo, ahora ya no es un Dios homeless, sino que Dios viene a morar en el creyente, en el sacrificio de su Hijo Jesús. Ahí en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y continúa diciendo a Pablo con esas palabras. Pablo ahí en la carta de los Hechos, en el capítulo 17, ahí donde 7:29 al 31, fíjense bien cómo dice Pablo estas palabras, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, de la ignorancia del ser humano, en querer sorprender a Dios con casas hechas por manos, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien Dios designó, a Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense bien, una vez más lo voy a leer, dice Pablo, cuando está en Atenas, vean este capítulo 17 del libro de los Hechos. Pablo llega aquí en esta ciudad de Atenas y en el contexto Pablo les dice que ahora el ser humano no tiene que hacer estas majestuosidades para que Dios more, sino que ahora el Señor Todopoderoso puede morar en cualquier persona que cree en el Hijo de Dios. Así que somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en todo aquel que en él cree, en el Hijo de Dios. Dice Pablo, versículo 29, dice, siendo pues linaje de Dios
Hechos 17, 29 al 31, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de su ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos los hombres con haberle levantado de los muertos. Así que gracias a Dios, pues bueno, en el deseo del ser humano en querer construir una construcción, una casa para Dios, ahora Dios no mora en estos lugares, sino que mora en todo creyente. Ahí está Dios, ese Dios santo y puro, ahora puede morar en ti. Ahora ese Dios todopoderoso, su casa es ese creyente que cree en el Hijo de Dios. Así que bueno, en esta mañana solamente quería dar este dato o este pequeño mensaje donde el Señor manda a todos los hombres a que se arrepientan y que crean en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y por causa de su sacrificio y muerte en la cruz, ahora nos permite que todo el ser humano ahora podamos vivir con paz con Dios, así como fue el plan designado por Dios. Ahora todo ser humano puede tener esa relación con Dios, una relación como Dios la creó desde el principio. Ese fue el plan divino de Dios, que Dios viniera a morar en el ser humano, no en una construcción hecha por hombres, sino que ese plan divino que de Dios era tener esa relación con el ser humano, porque por eso lo creo. Ahora Dios puede morar en ti y en cualquier persona si crees en el Hijo de Dios. Así que si quieres ser una casa para Dios, que tu casa sea donde Dios viva, simplemente déjala entrar y cree en el Hijo de Dios. Dios te bendiga, y pues bueno, nos despedimos de este lugar que está muy bonito. Gracias a Dios por permitirme haber vivido o haber nacido en este lugar, ¿verdad? Tuve que irme muchos años de aquí, pero Dios me ha permitido volver aquí una vez más y le doy muchas gracias. Dios les bendiga a todos y que tengan un feliz día del Padre. Y en este día, que es tal vez muchos no pueden o no tienen a su papá, ya murió, muchos el papá casi no tenemos esa festividad como la mamá, porque muchos somos padres malos, pero todos tenemos ese Padre bueno que es Dios, y así mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora podemos tener ese Padre celestial que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ahora también Él es Padre de nosotros. Así que bueno, Dios les bendiga, y me retiro con estas imágenes que en esta ciudad es la más bonita del mundo. Pues, les guste o no les guste, así lo dice. Dios les bendiga y que tengan un buen día. Mucha seguridad aquí.